¿Por qué la Torá o la Biblia hebrea prohíbe comer ciertos alimentos y por qué permite otros alimentos? En algunos cristianismos argumentan que Jesús, Yeshua, Yehoshua, como le pronuncian hermanos, aquí se respeta eso, ¿verdad? Cada quien, si llegó a una conclusión, pues bueno, está bien el nombre que le digan para referirse al maestro nazareno o al creador altísimo, respetable. Pero bueno, argumentan que Jesús, Yehoshua, él estaba declarando limpios todos los alimentos, ¿no? Y que básicamente él estaba diciendo que, bueno, no importa lo que comas, mientras tú lo ores o lo santifiques, todo va a estar bien. Y sí, en parte es verdad, es más importante, seamos honestos, lo que sale por la boca. Por supuesto que sí, que lo que entra por ella. Pero eso no quiere decir que el Mesías jamás, o sea, que él alguna vez dijo, no, ya pueden comer lo que sea. No tiene sentido. Él era un rabí, un maestro judío, hebreo, en una cultura antigua, hebrea, judía. Sería totalmente ilógico y desconectado de la realidad pensar que él simple y sencillamente de buenas a primeras dijera, ¿saben qué? La alimentación bíblica que llevamos durante siglos o miles de años, ya no, ahora podemos ir echándonos unos taquitos de cerdo. Es interesante porque mis hermanos, cuando yo empecé a estudiar la Biblia hebrea, empecé a ver el por qué el Creador, a través de la Biblia, para los que creemos en la Biblia y que es palabra de Dios, del Creador, del Todopoderoso, por qué Él dejó plasmado en la Biblia ciertos alimentos y por qué otros los prohibió. Aparte, otra cosa que me gustaría recalcar, si vemos en general, salvo algunas excepciones, alguien puede decir que Adán y Eva comían puros vegetales, pero en general la alimentación bíblica era básicamente carnívora. Sí, había pan, también trigo, claro que sí, pero la base era carne. Y ahorita les digo por qué y a dónde voy con todo esto de la alimentación. El Creador prohíbe comer ciertos animales, por ejemplo, prohíbe comer el cerdo, prohíbe comer los buitres, las águilas, los animales carroñeros, los animales que comen animales. Entonces es muy interesante porque él prohíbe comer para el pueblo, para su pueblo. Ojo, también aclarar eso. En la Torá, en el texto hebreo de la Torá, los mandamientos de la Torá, obviamente, son para el pueblo de Adonai, para aquel que se acerca al Creador a través de la Biblia. Porque yo también soy consciente que el Creador se manifiesta en toda la tierra a través de muchas cosas, de la naturaleza, del viento, de eso lo podemos ver también en la Biblia, ¿no? Se manifiesta, no que Él es el viento o Él es el sol, claro que no, pero manifiesta su poder, por decir así. Pero para los que creemos que la Biblia es palabra del Creador, bueno, Él deja unos mandamientos específicos de alimentación y lo que nos indica comer son animales rumiantes. Por ejemplo, rumiantes y que tengan la pezuña dividida. Cordero, búfalo, venado, pato, pollo, y se pueden comer las vísceras. No lo tengo a la mano, pero si mal no recuerdo, en Éxodo 12, cuando van saliendo de Egipto y tienen que comer el cordero de Pesaj, para los que no sepan o no recuerden rapidísimo, los israelitas, los hebreos, el pueblo hebreo estaba preso en Egipto y tenían que ser rescatados, para que se entienda así, para hacerlo súper resumido, y a través de una ceremonia, por decir así, un ritual, el Creador los rescata de Egipto y hace una señal con ellos, que es que ellos tenían que sacrificar al cordero de Pesaj, un cordero, y poner su sangre en el dintel. Puede comer, pero animales rumiantes, los que la Biblia define como brillantes, porque las palabras hebreas son tajor y tamé. Tajor y tamé, uno es opaco y otro es brillante. Entonces cuando traducen inmundo, en realidad es como opaco, y brillante es como el que es puro, el animal puro. Entonces es interesante que el Creador, él deja estipulado unas dietas alimentarias, aparte de distinguirse de los demás pueblos, era como por salud, para tener una mejor sinapsis espiritual, cerebral, si se quiere decir así. Obviamente mientras mejor alimentados
estén, mayor conexión van a tener con todo, ¿no? Con su realidad. Y es muy triste que en algunos cristianismos, no en todos, ¿verdad? Pero en algunos, creo que en la mayoría, yo no fui cristiano y por eso no sé bien cómo se mueve ahí ese asunto. Yo nunca fui evangélico ni católico ni nada, yo vengo de otro lado, pero me he enterado que ahí niegan los mandamientos alimenticios, niegan la Torah, siendo que no tiene sentido. El mismo Jesús dijo, no crean que yo vine a anular la Torah o los profetas, vine a darles completitud. Y lo que sí es verdad es que una Torah quedó atrás, quedó anulada, y es la Torah levita. Eso está, por ejemplo, en Levítico 6:9. Levítico capítulo 6, verso 9. Pueden verificar ahorita mismo en sus Biblias, Levítico 6:9. Repito, Levítico 6:9. Ahí dice que esta es la ley, esta es la Torah de los Olamim, de los Ola, de las ascensiones, si no me equivoco, pero traducen holocausto, dicen esta es la ley del holocausto para los hijos de Aarón. Entonces había una Torah específica para los hijos de Aarón, una ley pues, y es la que en la carta a los Hebreos dice que estaba a punto de desaparecer. Si no me equivoco, eso está en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12, que dice que hay un cambio de sacerdocio y hay un cambio de Torah, pero es la Torah, el contexto de la carta a los Hebreos está hablando del sacerdocio levita. Hebreo de la Torah, el sacerdocio levita tenía un tiempo límite. Eso solo se ve en el texto hebreo de la Torah, no es tema para ahorita, pero bueno. Entonces hay un cambio de sacerdocio y un cambio de Torah, pero eso no incluye los mandamientos alimentarios. Los mandamientos alimentarios, digamos que son parte de la cultura del pueblo judío, del pueblo hebreo y del pueblo bíblico. El Mesías era judío, era hebreo, los apóstoles, todos. Y bueno, el Mesías no vino e instauró algo nuevo, ¿no? Así de repente, ¿saben qué? Todo eso lo tiramos por la ventana, ahora sí podemos comer lo que queramos. No, en el contexto, cuando el Mesías dice no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, lean el contexto, hermanos. Por eso el canal se llama así, miren, indagando el contexto, hermanos, porque cuando uno va al contexto, pues te revela la misma Biblia de que está hablando, y ahí está hablando de lavado de manos. Es muy interesante porque en la Mishnah y en el Talmud hay una página que se llama Sefaria, lo pueden comprobar ustedes mismos, y se pueden meter a investigar en el Talmud, en la Mishnah, y ellos tienen rituales de lavados de manos, pero que a veces, en mi opinión, y con mi máximo respeto para ellos, podrían caer en la exageración. O por decir, si no te lavas de cierta manera, tantos minutos o segundos, y el agua tiene que escurrirte desde acá, desde más abajo del codo, y otros opinan que no, que desde la muñeca, y otros dicen que tienes que echarte 4 jarras de agua y otros 2, y hay debates entre ellos, porque eso sí, también hay que dejarlo claro, no todo el judaísmo piensa igual, así como no todo el cristianismo piensa igual, o no todos los ateos piensan igual, o no todos los agnósticos piensan igual, o los budistas. Bueno, lo mismo dentro del judaísmo, de hecho, que no podemos encasillar a todo el judaísmo en una sola cosa, sino que dentro del judaísmo había distintas interpretaciones. Había gente que sí hacía esos rituales de manos, había gente que decían no. Por ejemplo, los esenios, ellos se fueron y hacían sus propios rituales. Ellos se apartaron porque ellos decían que se había corrompido en primer siglo ¿cómo se llama? El sacerdocio. Estaban los saduceos ya a la orden o sea, dirigiendo el sistema religioso. Entonces los esenios se apartaron, ¿no? Pero el contexto, cuando el Mesías dice no hace daño lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, el contexto está hablando del ritual de lavado de manos. No está diciendo que ya se puede comer cualquier cosa, ¿no? Entonces es interesante, mis hermanos, porque me voy a poner aquí, a lo mejor para algunos esto va a sonar un poquito conspiranoico, ¿verdad? No quiero sonar así, no me gustan esas palabras, pero seamos honestos, hay algo mal con la alimentación.
hay algo mal, como si hubiera gente que a propósito nos quiere tener mal alimentados, mal físicamente, mentalmente, espiritualmente. ¿Qué pasa? En los años 60, años 70 aproximadamente, se juntó un grupo de gente que decidió, porque ellos querían, cambiar la pirámide nutricional. Repito, ahí por ahí de los años 60 o 70 se cambió la pirámide nutricional. Es decir, se invirtió. ¿Qué quiero decir con esto? En la antigüedad, y por ejemplo aquí en México, los abuelos o la gente de antes comían mucha carne, comían grasa animal, mucha. O sea, básicamente el plato era carne y un poquito de verdura por ahí o así, pero en general el plato era carne. A partir de los años 60, 70 invirtieron la pirámide y pusieron en la base primero cereales y semillas, y luego verduras y frutas, y luego pan y no sé qué tanto, y hasta el final, de vez en cuando, si quieres, hay un pollito, un pescado y pues carne, una vez a la semana. ¿Qué pasa, mis hermanos? Las frutas básicamente se vuelven azúcar en el cuerpo, las semillas también, el arroz, el frijol, todo eso son carbohidratos, y las fibras tapan el estómago, hermanos, en vez de liberarlo. Son fibras. Es como si agarras una tubería y le metes fibras, ¿qué va a pasar? Se va a tapar. Es muy interesante porque muy probablemente lo que estoy diciendo ahorita puede chocar con lo que se dice normalmente, ¿verdad? Y vivimos en esta era verde y en esta era de todo ensaladas y la carne es mala, pero no, bíblicamente vemos que eran bien carnívoros los israelitas. Ojo, yo respeto a cada quien que coma lo que sea, yo solo les estoy dando otra visión de las cosas y cada quien saque sus conclusiones. Lo único que digo es que, mis hermanos, una dieta que su base sea carne, un 80%, y pues de vez en cuando ahí te echas un mango de postre a veces, o una vez a la semana, que se les revierte incluso artritis comiendo pura carne de rumiante, pura carne y sal, agua. Ahí está el caso muy famoso de Micaela Peterson, se llama, hija de Jordan B. Peterson, y ella precisamente curó problemas de autoinmunes. Yo sé esto desde hace como 8 años. Ciertamente yo llevo más o menos un año y medio que retomé porque no lo había hecho, y otra vez estoy en este tipo de dieta, básicamente huevito, pollito, carnita, va, sí, a veces con frijolito así, pero básicamente las frutas, verduras, yo las veo de lejos, pero esa es mi opinión. Más allá de eso, es que si aquí hay algún hermano cristiano, un hermano católico, o no sé, incluso un agnóstico, es muy recomendable, mis hermanos, bueno, más para los creyentes, ¿verdad? Es para los cristianos, que replanteen, mis hermanos, sí, lo que a veces se les enseña en ciertas iglesias o congregaciones está bien. Y ojo, eso también va para la gente de raíces hebreas, o la gente de mesianismos, o la gente de budismo, o lo que sea. Siempre hay que cuestionar las cosas, diciendo que quedó anulado, que eso es parte del antiguo pacto, que por cierto tenemos en el canal videos explicando eso más a detalle, y niegan la Torá, y otros, al querer llegar a guardar los mandamientos de la Torá, pasa todo lo contrario, pasa precisamente una exageración. Por ejemplo, yo llegué a un ministerio, no voy a decir su nombre, pero es un ministerio de Puebla, cuando recién empecé ahí a estudiar hace tiempo y así. Y una de esas personas que eran de los supuestos ancianos, una anciana, y según ella no podía comer grillos con vísceras, pero me decía pero me podía echar mi Coca-Cola de vez en cuando, ¿no? Entonces era muy curioso escuchar eso. Pero bueno, mis hermanos, siempre cuestionar, ¿verdad? Cuestionar este tema y investigar por su propia cuenta sobre la dieta carnívora o la dieta cetogénica, bajar carbohidratos, pues, ¿no? Que se transforman luego en azúcar, y por eso hay tanta diabetes y tantos problemas de tiroides y tantos problemas de distintos. Yo también, no crean que yo siempre llevé una alimentación súper sana, no, hermanos, yo vengo también de todo un caos en mi pasado, y tomar mucho refresco diario y
muchas cosas hasta que fui reflexionando todo esto, investigando hace muchos años, y bueno, eso es lo que quería compartir. Detrás de movimientos de veganismo hay gente muy poderosa adventista, es verdad, sí, claro que sí. Y ojo, es respetable cada quien, si alguien quiere ser vegano o no quiere ser vegano, es muy respetable. Lo único que estoy diciendo es, les estoy tratando de mostrar otro discurso, otra alternativa a lo que se escucha en el 99.99% de los lados, que es que la carne es mala y te va a enfermar, pero que las grasas, por ejemplo, no grasas, perdón, las fibras y las verduras y todo eso está bien, y las plantas, y hacerte tecitos diario. Hermanos, las plantas las usaban antes como medicina. Por ejemplo, alguien se enfermaba de la tos y se le hacía un té de jengibre. Alguien se enfermaba, no sé, de la gripa y se le hacía un té de canela con manzanilla, por decir así. Pero ahora no, ahora se te vende la idea de que tienes que tomar tu jengibre, tu té de canela, tu esto, tu lo otro. Hermanos, nos están intoxicando. Las plantas son medicinas y las frutas solo de temporada. No es normal, vamos a hacer esta reflexión, hermanos. No es normal ir a una frutería y tener acceso a más de 15 o 30 frutas diferentes. No es normal. No es, o sea, un mango y una sandía y luego un plátano y luego ensalada, eso no es natural. Porque, por ejemplo, donde yo vivo, naturalmente hay árboles de ciruela, de la rojita, y solo se da una vez al año y 2 meses, nada más. Entonces la misma naturaleza me dice, bueno, en esos 2 meses pues puedo comer ciruela y todo, y durante el resto del año, ¿qué hay aquí? Maíz y animales, vacas, corderos, chivos. Entonces, yo me imagino Josué y todos los guerreros, ¿verdad? A los antiguos israelitas cuando iban a batalla y todos regresaban no creo que se hacían una ensalada, ¿verdad? Yo creo que se llegaban a hacer un buen plato de carne porque les da fuerzas, porque tiene minerales, tiene proteínas, tiene zinc. Y ojo, solo les estoy, repito, compartiendo otra visión de las cosas, ¿no? No porque no vaya a pensar alguien, ahora el hermano o este amigo está diciendo que todos coman carne. No. Solo les estoy diciendo que en mi experiencia, por ejemplo, hermanos, la Torah, escuchen, hermanos, la Torah sí permite comer grasa animal, al contrario a lo que dicen muchos en Raíces Hebreas. Tengo yo un video de eso en el canal de YouTube. El sustantivo Helev, hebreo Helev, el sustantivo Helev que aparece, me parece, si no me equivoco, en Levítico 3:27 o 17, no recuerdo bien, pero cuando dice que el animal que iba a ser ofrendado a Yod-Heh Vav-Heh, al Creador, dice que el Helev, la grasa esa, no se la deberían de comer y era apartada para Adonai, pero la del sacrificio, o sea, la grasa de esa ofrenda. No dice que no puedes comer grasa, solo la de esa ofrenda. Por ejemplo, las cenizas de la vaca roja. Había un sacrificio donde una vaca roja tenía que ser incinerada, degollada y luego incinerada. Entonces las cenizas las tenía que llevar un hombre santo afuera del campamento. Entonces estaba prohibido para cualquier otra persona agarrar esas cenizas. No significa que yo no pueda agarrar cenizas de vaca roja. No podían agarrar las cenizas de esa vaca roja específica. Lo mismo con la grasa. Helev, el sustantivo Helev, dice que es la grasa que lo mejor, lo más selecto para el Creador. De hecho, el sustantivo Helev también es traducido en otros textos de la Biblia hebrea como lo más selecto. Lo más selecto. Es decir, en otras palabras, el sustantivo Helev, que traducen también como grasa, también traduce como lo más selecto. Es decir, en la cultura hebrea, esto nos quiere decir el Creador que lo más selecto del animal es la grasa. Interesante, ¿no? Porque normalmente nos dicen que es lo más malo y que te va a tapar las venas. No. Yo cocino con pura grasa de res. No cocino con aceites de cocina. No uso aceites de cocina, hermanos, desde hace mucho tiempo. Ya va como para 2 años. He cambiado eso. Y antes yo hacía eso también, pero lo dejé de hacer. Pero otra vez estoy retomando. Y hermanos, es más barato y más sano.
Uno se puede hacer su propia manteca de res súper blanca, así no huele nada y dura meses y más barato. Y la Torah dice que es lo más rico. Repito, yo sé que en Raíces Hebreas hay mucha gente que dice que no se pueden comer las entrañas ni la grasa, pero eso es sacar un texto de contexto. El contexto del libro de Éxodo, cuando dice que no se puede comer la grasa de un animal, es ese animal que estaban a punto de sacrificar para Adonai, para la ofrenda, para los korbanot, los acercamientos, los holocaustos traducen. Entonces, y el mandamiento es para Aarón, y dice de ese animal, de ese animal seleccionado para el holocausto, de ese no podían comer la grasa. Tenía que ser incinerada enfrente de Adonai, es decir, en el Mishkan, en el tabernáculo, para que se entienda. Cuando ven en la Biblia que dice frente a Adonai, frente al Creador, se refiere en el Mishkan. Entonces, mis hermanos, la grasa es lo mejor del animal. Entonces, por ejemplo, yo cocino con grasa, con grasita, y es sano y es bueno, y la Torah lo permite. Dice, la carne se comió. A ver, voy a leer aquí algunos comentarios, voy a ver qué dice. Exacto, los adventistas se basan en Génesis. Sí, la primera alimentación bíblica era vegetariana, plantas y frutos que daban semilla. Sí, claro, pero no sabemos cómo eran los cuerpos de Adán y Eva. No es tema para ahorita, ¿verdad? Pero como dice mi hermano, o sea, después lo dice, la carne se comió hasta que entró el pecado. Sí, o sea, es decir, cuando el Creador hace a Adán y Eva, dice que ellos eran como or, como luz, ¿no? No sabemos, honestamente, nadie sabe, hay muchas conjeturas, cómo era exactamente esa primera humanidad, o los que piensen que eran dos personas, cómo eran esas dos personas, o esa humanidad, pero muy probablemente no era con el mismo organismo que tenemos ahora. Después me parece que en un texto de Génesis, si no me equivoco, Génesis 9:3, dice a Noé, cuando dice que de todos los animales los usarás para mantenimiento, incluso para comer. Puede ser, pero todavía no estaba dictada la Torah. Cuando viene la Torah, porque recordemos, el Pentateuco no es lo mismo que la Torah. Sé que esto es un poco raro para algunos, pero no es lo mismo. Técnicamente la Torah empieza en Éxodo 20. La Torah se le entregó a Moisés en el Sinaí. Las promesas abrámicas fueron antes de que siquiera naciera Moisés. Muchísimo antes. Y las historias de Noé todavía ni nacía Moisés. ¿Cómo va a ser la Torah? ¿No? La Torah son la guía que le dio el Creador en el desierto, en Joreb, en Sinaí. Entonces la Torah ya viene con mandamientos alimentarios que fueron respetados por los antiguos israelitas y que fueron respetados por los apóstoles por eso también luego hay muchas enfermedades, hermanos, porque nos malalimentamos, porque nos aceptamos la idea que nos venden pues en los medios, o nuestro líder religioso, o nuestro líder espiritual, o guía, o la televisión, qué sé yo. Y nadie queda exento, todos hemos pasado por situaciones donde sin saberlo y sin quererlo acabamos siguiendo cosas que otra persona dice. Yo por eso, mis hermanos, siempre digo, aquí todos somos libres de opinar, alguien si opina otra cosa lo puede hacer, no soy ni erudito, ni maestro, ni nada, estamos solamente dialogando, hermanos, y reflexionando sin dogma, ¿verdad?, sobre todo este tema bíblico. Estamos en Marcos 7 y desde el 1 dice: se reúnen junto a él, a Yehoshua, los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, pero bajo la tradición. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Ojo que esto dice esta versión, así está bien claro, está diciendo que es una tradición de hombres. Entonces, en el 19, cuando el Mesías está diciendo, pues no entra en su corazón sino en el vientre y va para el excusado, o sea, la comida. Así declaraba puros todos los alimentos, pero lo que es alimento para la Biblia, pues, ¿no? Obviamente, lo que la Biblia define como alimento.
Claro que sí, muy importante tener eso en cuenta para no decir que el Mesías está rompiendo los mandamientos de la Torá, porque es por esa razón que también luego no se toma en serio el mensaje del Mesías dentro de los distintos judaísmos, porque enseñan a un Jesús que básicamente contradecía las mismas leyes dietéticas, el Shabbat y todo eso, lo cual técnicamente lo haría un anti-Mesías, bíblicamente hablando. Lo haría alguien que no es el Mesías si él hubiera hecho tal cosa.